Un ratito en la quedé con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí, mis hermanos. Dios me los bendiga un montón. Es un honor, es un placer, ¿verdad? Gracias por el compartir, gracias por ayudarme a llevar este evangelio hasta los confines de la tierra, ¿verdad? No ha sido fácil, pero sí se puede en la vida. Y gracias por ese apoyo incondicional, ¿verdad? Mi hermano, hoy, mira, escúchame bien, hoy lo vuelvo a repetir, tenía una invitada especial, se llama Chamaya, es una artista, ella es cantante de renombre, pero no puede estar con nosotros porque está afectada de salud. Ella me escribió hoy por la mañana que, que lo sentía mucho, ¿verdad? Que no pudiera estar hoy como invitada especial en la entrevista porque pues es un ser humano, ¿verdad? Y eso se respeta, eso se honra. Al final del mensaje, pues oramos, ¿verdad? Para que sea sanada, que no haya más allá de, de cosas más grandes, ¿verdad? Un catarro, lo más simple, ¿verdad? Ella es madre de familia, tiene un hijo chiquito, y orar, ¿verdad? Para que Dios tome el control, la sanación, porque por su llaga nosotros fuimos curados, ¿verdad? Y llevar después pronto, ya ella me dijo que cuando se mejorara, pues me iba a volver y vamos a hablar y vamos a sacar la fecha. Disculpe el inconveniente, ¿verdad? Eso no está en control de nosotros, ¿verdad? Porque somos seres humanos y cualquiera se puede enfermar, ¿verdad? Le puede pasar cualquier cosa, pero si no tenemos el plan A que la entrevista, pues el plan B es el mensaje. Siempre va a haber un mensaje o una entrevista, ¿verdad? Muchas veces eh, nosotros, la misma sociedad, no, ¿cómo le puedo decir? Nos hace entender que siempre Dios tiene que decir que sí para todo, porque dice la palabra que lo que confesarás con tu boca será, y dice la palabra que todo lo que pidas al Padre en mi nombre te lo voy a conceder. Pero no todo el tiempo Dios tiene que decir que sí. Dios no es un Dios mágico, Dios no es un Dios de varita, Dios no es un Dios de que tiene que hacer lo que yo diga. No, Él le dijo a Moisés que Él tiene misericordia con quien Él quiere, ¿verdad? Es la realidad. Y tenemos que aprender que el no de Dios es bendición también para nosotros. Dios se manifiesta en el sí, en el amén, en el no, en el espera, en el silencio. Dios también se manifiesta. Es una respuesta para nosotros. El silencio de Dios es una respuesta. El sí es una respuesta. El no es una respuesta. El espera es una respuesta. Pero ¿qué pasa cuando Dios dice que no? ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Unas actitudes correctas o unas actitudes incorrectas? Y en la Biblia vemos a, a Dios diciendo que no. Esa es la voluntad de Él. Tú sabes que el Padre nuestro dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véganos en tu reino, haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, la voluntad de Dios muchas veces es el no. Y estamos acostumbrados que siempre es el sí. Y si dice que no, pues nos enfogonamos, nos enchismamos, dejamos de hablarle. No, es que más allá que no, es una bendición para nosotros. ¿Sabrá Dios si nos está cuidando de algo? ¿Sabrá Dios qué tenemos que aprender en el no? Porque la voluntad de Dios también es no. Siempre he dicho, mi hermano, que no te liberta y él sí te condena. Y tú dirías: Rafi, ¿cómo que no te liberta y él sí te condena?
Esto es bien fácil. Adán y Eva le dijeron que sí al pecado. Se hubieran dicho que no cuando Dios le dio de todo árbol comerán menos de este. ¿Qué le está diciendo? Coman todo menos este. No, no importa lo que pase, no. Pero Satanás es astuto. ¿Y qué hizo? Los embabucó. En la realidad los embabucó. Ellos dijeron que sí. La paga del pecado es muerte. Por eso hoy estamos pagando lo, lo de Adán y Eva. La paga del pecado es muerte. Por eso tuve muchos cementerios, ¿verdad? Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero mi hermano, vamos a llevarlo por la palabra. Cómo Dios le dice que no a Jesús, el Hijo de Dios, escuchen, el Hijo de Dios, y le dijo que no. Y si le dijo que no, porque a nosotros nos tiene que decir que sí. Pero vamos a ver la actitud de Jesús cuando Dios le dijo que no. Vamos a ver. Se encuentra en Mateo, capítulo 26, versículo 39. Repito, Mateo, capítulo 26, versículo 39. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo un poco adelante, estamos hablando de Jesús. Se postró sobre su rostro, cabeza al piso, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia. Te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Te pido encarecidamente por los hermanos que están viendo este video y que lo van a compartir, ¿verdad? Y más adelante, cuando se ha grabado, toda persona que lo vea, que esta palabra entre al corazón, porque es el terreno, un terreno fértil, que sea un terreno fértil, que entre al corazón, germine y crezca al 100 por 1 y dé frutos al 100 por 1. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Jesús le dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí en ese momento Dios le dijo que no. No va a ser posible. Pues si es posible, Dios le dijo que no. Tiene que pasar, porque ya está escrito en el Viejo Testamento, en Isaías, que iba a ser inmolado, que iba a ser crucificado, y tenía que pasar. Vemos un Jesús, se puede decir un Jesús egoísta. Yo no quiero pasar por ahí, pero no era la voluntad de él, era la voluntad de Dios. Es lo que nos mostró que él fue un ser humano, igual que tú y que yo, que sufrimos, que lloramos, pero no es la voluntad de él, es la voluntad del Padre. Se tenía que cumplir. Al fin de que estamos hablando de que estaba tan angustiado, tenía tanto dolor, tanto sufrimiento, que las gotas de su dolor eran como sangre. O sea, estamos hablando, mi hermano, mira este punto. Ustedes saben lo que es una migraña. Es un dolor de cabeza extremo. Y una migraña es un capilar de la vena que se infla. Solamente eso. Cuando se infla una venita de un capilar, que es una venita bien chiquitita, bien finita, y se infla, que parece como un huevito, esa es la migraña. ¿A quién no le ha dado migraña en esta vida? A todo. Y ha sido doloroso, ha sido que nos volvemos locos, tenemos que estar en oscuridad, tenemos que no ruido, nada, para que se alivie la migraña. Dice que el sudor eran como gotas de sangre. ¿Qué quiere decir? Que los capilares se rompieron y empezó a botar sangre. Imagínate el sufrimiento de Jesús que estaba pasando, un sufrimiento bien fuerte, un sufrimiento bien doloroso. Y Dios le dijo que no. No. Pero más adelante vemos
el comportamiento de Jesús, se quedó callado, le dieron golpes en la cara, lo humillaron, le faltaron el respeto a diestra y siniestra, le pusieron la corona de espinas, lo vendaron, le dieron puño, le dijeron, ahora quién es el que te golpeó. Y él callado dice que enmudeció, que fue como cordero al matadero y enmudeció. ¿Qué actitud correcta Jesús hizo? Quedarse callado. Muchas veces cuando Dios nos dice que no, nos quedamos. Ah, pero ¿y por qué? ¿Y por qué el ay bendito? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Muchas veces cuando Dios dice que no, es para que nosotros aprendamos que es la voluntad de Él y no la mía. Yo sé que llevo como una semana más o menos dándole promoción a mi invitada especial, que es Chamay. Ella dijo que sí, ella aceptó la invitación, pero hoy Dios dijo que no se iba a dar en este momento, ¿verdad? Por cuestiones de salud, pero que yo tuve que aprender que es la voluntad de Dios. Ellos me escribieron responsablemente y yo les dije, le escribí de que es la voluntad de Dios, que en el momento de Dios va a ser el momento perfecto. Vamos a orar. Eso se llama madurez. Hay gente en el evangelio que cuando Dios dice que no, se enojan, se enchisman, le echan la culpa a Dios, dejan de hablarle, se salen de la iglesia, se apartan de Dios solamente porque Dios dijo que no. Pero no vemos que el no de Dios es bendición para nosotros. ¿Sabrá Dios si es que nos está cuidando de algo? Sí, yo puedo entender en este caminar del evangelio que el no de Dios es paciencia. En Jeremías dice, pacientemente esperé en Jehová. En uno de los salmos, discúlpeme. Pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y escuchó su clamor. Pacientemente. Estamos viviendo en el 2023 que no hay paciencia. Lo vemos en la calle, lo vemos en las noticias, cómo se matan, cómo lo vemos en las iglesias, cómo la gente se sale de los caminos de Dios porque Dios dijo que no. Y se enchisman. Le echan la culpa a Dios. Pero no queremos coger el cantazo por las consecuencias de no obedecer la voluntad de Dios. No queremos recibir esos cantazos. Tenemos que aprender, dice la palabra, si eres niño, no sé si no me equivoco, Pablo lo dijo, yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño y pensaba como niño, pero ahora soy adulto, pienso como adulto. Tenemos que dejar la inmadurez y empezar a pedirle al Señor que nos ayude a ser maduro. Tú sabes que una fruta en el momento específico es cuando está madura la fruta, no en crecimiento. Tú no puedes arrancarla porque te vas a ver mal, te vas a ver agria, ¿verdad? Pero cuando una fruta está madura, es el punto perfecto para tú comértela y te deleitas en el sabor y te cae bien, ¿verdad que sí? Pero cuando una fruta no está madura, que está en proceso de crecimiento y la arrancamos, ¿qué pasa? Nos cae mal, está bien dura, está amarga, ¿verdad? No tiene sabor. El no de Dios es madurez a nosotros, que sea paladar, que sea dulce ante los ojos de Dios. El no de Dios es madurez hacia nosotros. No todo el tiempo Dios dice que sí, pero también no todo el tiempo Dios dice que no. Tenemos que aprender
actuar correctamente cuando Dios dice que no. Y todos aquí sabemos cuando Dios dice que no. Y te ha dicho a ti 1000 veces no. Y estás detrás de él tratando de convencerlo de que sí. Pero cuando Dios te lo concede, te sale mal. Esto es un ejemplo bien fácil, bien fácil. Mi hermano, esto es un ejemplo bien fácil. Tenemos nuestros hijos. Amén. ¿Cuál es el deseo de todo padre? Que crezcan y que se independicen. Ese es el deseo de todo padre. Pero ¿qué pasa? Cuando son niños, les podemos regalar un carro. Si ellos te piden un carro, ¿te lo podrás regalar? No. ¿Por qué? Porque no tiene la edad, no tiene la experiencia, no tiene la madurez, no tiene licencia. ¿Me van entendiendo? Hay su momento para eso. Todo tiene su proceso, su tiempo. En Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Siempre está el tiempo. Que uno tiene que sacar un poquito del tiempo, ¿verdad? Y bajarle dos, porque vivimos un mundo ajetreado, vivimos un mundo rápido. Pues sí, hay que bajarle dos, hay que bajarle dos. Un poquito y, y que sea la voluntad del Padre todo el tiempo. Hoy pues no se dio la entrevista, no quiere decir que es un castigo, no quiere decir que estoy en pecado, no quiere decir que Dios me está regañando. No, Dios lo que me está diciendo en el no, paciente, cógelo suave, tranquilo, que llegará tu momento. Cuando Noé, en el libro de Génesis, vemos a Noé que Dios le dice que tiene que hacer un arca, ¿verdad? Tan alto, tan ancho, tan profundo. Y que era para el ser humano porque venía un diluvio. Pero el ser humano no creyó en Noé, no creyó en la voz de Dios. ¿Cuántos años se tardó Noé en hacer el arca? Un montón de años. No fue un día, un montón de años. Pero en el proceso de esa construcción, ¿él se metió al arca? No. Hasta que Dios no le dio el visto bueno que ya estaba hecho, ahí fue que le dio el mandato de los animales. Y tenían que entrar, y después entrar sus hijos, las esposas y ellos. Fueron los únicos que se salvaron. Pero dice la palabra que Dios cerró la puerta. La puerta lo que quiere decir son oportunidades. Hay oportunidades en la vida que Dios te lo va a poner. Sí, va a haber oportunidades en la vida, pero es en el tiempo de Dios que tú puedes entrar en esa oportunidad. Mientras tanto, esperar. Pacientemente espera en Jehová. Hay momentos que hay oportunidades que son rápidas. No deje que el tren se vaya. Y entraste en el tren. Hay gente que dicen en la ola, te metiste en la ola, ¿verdad? Pero hay muchas veces, la mayoría de las veces, que esa puerta, que esa paciencia, esa oportunidad tiene un tiempo y vas a entrar por esa oportunidad. Tiene un tiempo. Pero ¿qué hacemos en ese tiempo? Refunfuñamos, gritamos, nos desesperamos o solamente nos quedamos tranquilos creyendo en la voluntad del Padre, pero seguimos caminando a lo que esa oportunidad se da. Por lo menos en mi caso, voy a hablar de mi caso. Las oportunidades que yo tengo son las entrevistas, ¿verdad? Hay gente que me dicen que sí, pero no es rápido. Hay gente, hasta ahora, mira, para la gloria y la honra de Dios, hasta ahora, nadie me ha dicho que no. Todos me han dicho que sí. Hay una parte que hago yo, que hago, ¿qué? Llamo, primero oro, me lo encomiendo a Papito Dios, ¿verdad? Que me dé la oportunidad. Llamo, sigo llamando, todo el tiempo llamo,
le escribo por mensaje, por email, ¿verdad? Y me contestan y me dicen que sí. Ya hay una oportunidad y ponemos la fecha. Ya se está acercando la fecha, pero puede pasar tantas cosas en ese momento que como el día de hoy, que ya se enfermó y pues no se dio. No es pecado, no es culpa, no es nada. Pero Satanás hace lo contrario. ¿Qué? Que tú te sientas culpable, que tu jefunfuñe, que tú grites, que tú patalees, que tú te quejes con Dios, que te vaya de los caminos de Dios, que enganche los guantes, que no hagas nada, que te quejas, ¿verdad? Dice uno del libro en la palabra de Dios, dice lo que es sí, sí, lo que no es no. Ahí lo vemos. Lo que sí es sí, lo que no es no. Jesús todo el tiempo hizo la voluntad del Padre, pero en ese momento, cuando está en angustia, le suplicó al Padre que pasara esa copa. Si hubiera otra oportunidad, si hubiera otro camino, que no pasara ese dolor. Pero Dios le dijo que no, porque no de Dios para Jesús era redención para nosotros, era el sí de nosotros. El no de Dios para Jesús era redención para nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. ¿Verdad? Amén. Por eso, muchas veces Dios nos utiliza como canal de bendición para otras personas. Y el no de nosotros es bendición para otras personas. Porque dice la palabra de Dios que si yo soy el barro, Él es el alfarero, Él es el que nos está moldeando. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dejarnos llevar por la voluntad de Él. Y si la voluntad de Dios es decir que no, ¿qué quiere decir? Significa que es bendición para otras personas. También tenemos que aprender humanamente que es paciencia para nosotros, porque en un momento se va a dar. Pero vivimos el mundo microondas. El mundo microondas es el que tú le das un minuto, calientas el café, está caliente, lo abres y te lo tomas. Dios no es un Dios microondas, Dios es un Dios de paciencia. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Muchas veces pasa, hay una película, porque yo estaba hablando con mi tío, hay una película que se llama Almighty, si no me equivoco, que es el Arca de Noé en Nueva York. Es una película como, tiene el mensaje, pero es como una película comedia. Véanla, se la recomiendo. Ahí hay un mensaje. Pero ¿qué pasa? Cuando él está haciendo el arca, ya tiene la barba, ¿verdad? Ya está haciendo la voluntad de Dios y la gente lo ve como que se está volviendo loco. La esposa se separa porque no entiende lo que está pasando. Y ella está en una cafetería. Está en una cafetería. Está comiendo con sus hijos, normal. Viene este actor, se me olvidó el nombre del, uno trigueñito. Y él es el que hace el papel de Dios. Y él ya le está pidiendo paciencia. Y él le dice, Dios te dará paciencia o Dios permitirá que ocurra algo para que la paciencia se manifieste. Ahí es lo que está pasando. Si le pedimos paciencia a Dios, ¿tú crees que Dios te va a dar la paciencia como una varita mágica? ¡Pum! Ya tienes la paciencia. Dios, dame amor. Pero si Dios es amor, Él no te lo puede dar. Él es Dios. Él es el amor. Dice que el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Él no te puede dar el amor, pero sí tú puedes dejar que entre a tu vida para que tú conozcas el amor del Señor, que tú sientas el amor del Señor. Eso sí puede pasar. Pero si tú pides amor para amar al ser humano, ¿te dará amor o te pondrá el ser humano para que tú lo ames? Para que se manifieste el amor. Igualmente la misericordia, la paciencia, benignidad, lo que son los frutos del Espíritu. Él te dará él te lo dará
o te pondrá en situaciones para que los frutos del Espíritu se manifiesten? ¿Cuál de las dos sería? El no de Dios es bendición para nosotros. El no de Dios lo que quiere decir paciencia. Pablo dijo, ¿qué dijo? Le dijo Pablo, Saulo de Tarso, el que escribió una cuarta parte del Evangelio del Nuevo Testamento, que era el perseguidor de los cristianos, el que mataba al cristiano, tuvo encuentro con Jesús y dijo, Señor, ¿quién eres? Y que le dijo, soy Jesús el que me persigues. Ustedes conocen el proceso, pero después, si no me equivoco, en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, creo que, dice que había un, un demonio que abofeteaba 3 veces a Pablo. Lo abofeteaba, lo atormentaba. ¿Y qué le dijo? Sácame este demonio que me atormenta. ¿Y qué Dios le dijo? Bástate mi gracia. Confórmate que te salvé. ¿Pero por qué? Pero dice que Dios le envió. Fue de parte de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios permite estas situaciones para que el orgullo mengüe y la humildad prevalezca. Por eso Pablo escribió, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque Pablo lo tenía todo. Pablo era el maestro. Pero era un guillao. Yo sé hebreo, yo sé arameo, yo sé latín, yo voy a los judíos, yo voy a los gentiles, yo voy a esto, yo voy a lo otro, yo soy fariseo de los fariseos. Él era un guilladito. Por eso Dios le puso un demonio que lo atormentara para que ese orgullo bajara. Porque todo es Cristo. Por eso él dice en una de las cartas, cuando se da cuenta que todo lo tengo por pérdida, porque es Cristo Jesús el que lo hace. Este viernes pasado, nosotros tuvimos una evangelización de la iglesia en un sitio. Estábamos evangelizando. Yo tenía 2 grupos. Estaba mi esposa en un lado y mi hija en otro, casa por casa, evangelizando. Ir y pregonar el evangelio hasta los confines de la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el mandato de Dios. Ir y pregonar el evangelio. Llevar las buenas nuevas. Pero cada vez que mi esposa tocaba una puerta, la gente se convertía, decía, yo quiero aceptar al Señor como mi único exclusivo Salvador. Llegó el momento que mi esposa empezó a llorar. Y ella me dice, Rafi, pero esto es real. Esto es de verdad lo que está pasando sin decir nada. Sí, esto es real. ¿Por qué? Porque para nosotros es locura en Cristo Jesús. No lo vamos a entender porque el que convence es el Espíritu Santo. Nuestro labor es pregonar el evangelio. Él es el que se encarga de todo lo demás. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero no quiere decir que todo el tiempo Dios te va a decir que sí. No, Dios muchas veces te va a decir que no. ¿Para qué? Para que se manifieste la paciencia. Eso se llama madurez. Es triste y es la realidad que hay muchos cristianos que cuando Dios le dice que no se enchisman, se apartan del evangelio, se van de la iglesia, le echan la culpa a Dios. Dios no tiene culpa. Al contrario, Dios lo que quiere es que maduremos espiritualmente, que aprendamos a decir que no, que aprendamos a aceptar el no de Dios y decir, gracias a Dios, me estarás librando de algo, estaré aprendiendo a tener más paciencia, porque un día se va a convertir en sí y esa puerta uno va a poder entrar. Es como un trabajo. Tú llevas un resumen, ya hay puertas que están abiertas,
Pero hay un proceso de entrar a hacer una entrevista, ¿verdad? Contestar las preguntas que ellos te dicen y esperar pacientemente que ellos te cojan. Esa es la paciencia que Dios quiere, que estemos pacientes, que no estemos desesperados. Pero si el trabajo te dice que no, te vas a enchismar, esto no es lo mío, yo voy a tirar los guantes. No, es porque más adelante hay uno mejor para ti. Hay uno mejor para ti. Y Dios no quiere ese, porque sabrá Dios si el horario que te van a dar conflige con la iglesia. Puede ser que sí. Tenemos que aprender a aceptar el no de Dios. Sí o sí. No un quizás, o un tal vez, o un déjame ver, o puede ser. Sí o sí. Eso se llama madurez. Amén, mis hermanos. Espero que esta palabra de Dios sea de edificación para tu vida. Compártalo. Lo único que te pido es que lo compartas para llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. Que esta palabra sea de edificación para tu alma y que sea de agrado a tu corazón. Que entendamos que tenemos que madurar. Que cuando Dios dice que no, es porque Él quiere que seamos pacientes. Porque un día va a decir que sí. Amén. Cuídense. Dios me los bendiga. Un ratito en la que con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí. Nos vemos para la próxima. Bye.